Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la tipografía digital y el culto a lo tosco. Photographer, programa que servía para crear tipografías. Se volvió muy popular en los años 80 y alcanzó tal boom que mucha gente que no conocía de tipografía pudo tener acceso a diferentes fuentes, saturando el mundo tipográfico. Para poder entender qué buscaban los tipógrafos y diseñadores de los finales de los 80s y principios de los 90s, tenemos que entender qué era la generación X, que era lo que trataban de plasmar en sus tipografías. La generación X deviene del carácter fresa de los años 80, una generación superflua. Sin embargo, acontecimientos como la caída del muro de Berlín. La tipografía Beowulf es una tipografía creada con un error de impresión a propósito, desafiando los caracteres de que la tipografía debería ser perfecta. Cada que la tipografía se imprime, tenía diferentes formas en los bordes. Ningún dígito se iba a parecer al otro en diferentes impresiones. Esto quería decir que los tipógrafos se rebelaban contra la idea de que la tipografía digital había llegado a la perfección. Las tipografías no debían ser perfectas, debían ser más bien un reto a la personalidad de las personas. Esta revolución tipográfica no solo generó el rechazo de los tipógrafos rebeldes, sino también el crecimiento de un movimiento que se dispuso a generar más y más tipografías personalizadas, de modo que cada una transmitía emociones, diversas dependiendo del individuo y la tipografía, haciendo que las fuentes sean transmisores de sentimientos. El único problema era que al encontrarse en un movimiento demasiado acelerado, no se estudiaban los mensajes a transmitir, prácticamente se creaban por crear, por lo que el efecto del movimiento duró poco y murió casi al instante de nacer. El problema era que los tipógrafos no estudiaban lo que estaban experimentando. Se decía que debían estudiar filosofía, o por lo menos tratar de transmitir un sentimiento en fijo. Sin embargo, al parecer las creaban solamente por causa de rebeldía. David Carson es un profesor de profesión y sofista profesional. Sin embargo, se desempeña como diseñador gráfico a mediados de los 90, siendo reconocido más que nada por su revista Raygun, donde participó del 92 al año 95. Sus diseños y sus piezas gráficas se caracterizan por tener composiciones fracturadas y tipografías aleatorias, lo que lo hace prácticamente ilegible. El éxito de este hombre hace que el trabajo de la tipografía sea cuestionado, ya que se pensaba que cualquier persona podía tener mucho éxito siendo tipógrafo. El estilo de David era tan peculiar que se llegó a comparar con el punk suizo. Sin embargo, es desafortunado, y por esto y por la mediocridad del trabajo se le vuelve a llamar tipografía grunge, que es un poco más descuidado que el punk, y surge por repeticiones esporádicas, aleatorias, sin sentido. Pablo Ferro, padre de la estética MTV, dueño y señor de los años 60 en cuestión gráfica. Claro está, sus más reconocidos trabajos: La Naranja Mecánica, El Asunto de Thomas Crow y Cowboy de Medianoche, etcétera, etcétera, etcétera. Créditos cinematográficos. Las secuencias de títulos cinematográficos pueden considerarse la génesis de los gráficos animados y la tipografía transitoria. Si bien en un principio los títulos consistían en tarjetas estáticas en el cine mudo, estas tarjetas ayudaban a transmitir los diálogos. La introducción del sonido apenas conllevó a mejoras en el tratamiento básico de la información en formato de texto. Solo cuando las películas empezaron a distribuirse en color hacia finales de los años 50, se concedió mayor importancia a los títulos de crédito. Durante los años 70, varios diseñadores gráficos, incluidos Maurice Binder y Pablo Ferro, destacaron en la realización de las carátulas de las películas. Había nacido un nuevo género de comunicación visual, el uso de créditos de cierre en las películas. Para mencionar el reparto y equipo de producción completo no se estableció firmemente en el cine estadounidense hasta los años 1970. Hasta esa década, la mayoría de las películas se proyectaban sin créditos de cierre, solían tener únicamente créditos de apertura, que incluyen únicamente el reparto y el equipo principal.
Voy a hacer así, ya voy a tener acá el final de los 80s y voy a levantarlo. Tienes 80, filo 90. Sí, claro. Voy a agarrar los 80s. Mira, ¿te parece si hago así? Los 80s que se vayan y levanto los 90. ¿Seguro que se puede hacer? And you know what I mean to hurt you. Don't you know what I mean so much? De la estética MTV y dueño y señor. ¡Otra vez! Mira, 3, 2, 1. Sin embargo, acontecimientos como la caída del... ¿Cómo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? No llego. ¿Será? ¿Será? ¿Será la luna? ¿Será?